Buen día, audiencia. Estamos juntos en BM Online. Esta vez me toca acompañarles. Mando saludos a Alicia, nuestra compañera, a Bruno, que está con un permiso. Y bueno, hoy nos toca hablar un poco con el Duque de Areguá sobre la situación en Brasil. Y me toca conversar con ustedes sobre las encuestas que vienen publicándose al respecto de las elecciones generales del 30 de octubre. Nosotros estamos acá para acompañarles y para contarles nuestra visión de lo que va a suceder. Buen día, Mario. Buen día a la teleaudiencia, Albert, y a Kevin y Alicia. Vamos a ver cómo se van a desarrollar las elecciones el próximo 30 de octubre en Brasil, ¿verdad? Que tiene una gran influencia política dentro de nuestro país también. Entonces es muy interesante que la gente esté al tanto de lo que va a suceder el 30 de octubre en Brasil, ¿verdad? Porque repercute directamente en el quehacer económico, sobre todo nuestro, ¿verdad? Que dependemos mucho del Brasil, ¿verdad? Siendo un país mediterráneo, y la situación en la Argentina no está muy bien, así que los ojos están mirados siempre en el mercado brasilero. Y es un mercado grande, consumidor. El brasilero es una persona, nosotros en investigación de mercado siempre lo definimos así, es uno de los mayores consumidores individualistas de América Latina. Son consumidores, el brasilero en general es un consumidor. Para eso vale una muestra, Mario, Ciudad del Este. Así mismo. Yo creo que tenemos que mirar cada vez más al Brasil, ¿verdad? Porque el año que viene vamos a tener una coyuntura económica bastante delicada a nivel mundial, ¿verdad? Y como nosotros somos un país mediterráneo, todos los costos de logística siempre son más caros para nosotros, así que tendríamos que seguir mirando al Brasil como nuestro principal mercado. ¿Y qué puede cambiar, Mario, si es el presidente Bolsonaro reelecto o si es el presidente Lula da Silva? Bueno, la ventaja con Lula es que es una persona más flexible que Bolsonaro, ¿verdad? Bolsonaro tiene una política muy nacionalista, lo demostró ya durante su gobierno y durante su ministro de Economía, el ministro Guedes, ¿verdad? Impulsó mucho la economía interna del Brasil, ¿verdad? Entonces eso es bastante perjudicial para nosotros porque ellos protegen mucho su mercado, a pesar que sigue siendo el Brasil con el mercado más proteccionista de América del Sur hasta hoy en día, ¿verdad? Esperemos que con Lula tengamos una mayor apertura y que el Mercosur también funcione mejor para todos sus miembros, ¿verdad? Y también tenemos en las puertas, ¿verdad?, la famosa negociación del anexo C de Itaipú, que se va a dar seguramente ya con la nueva administración en el Brasil. Exactamente, son puntos delicadísimos y las propuestas electorales de ambas facciones brasileñas tienen entre sí o escondidas al Paraguay en sus agendas. Por supuesto, porque acordate que una de las políticas de Bolsonaro, tanto de Bolsonaro como de Lula, es tratar de que la industria brasilera, en estos momentos de donde los mercados de los commodities están para arriba, y también, ¿verdad?, los commodities del petróleo, del gas, está todo para arriba, ¿verdad? Ellos tendrían que buscar siempre que Itaipú mantenga la tarifa más baja posible. Y nosotros como política energética tenemos que, digamos, aprovechar esa situación. Paraguay no tiene otra salida que industrializar su energía, porque Brasil en ningún momento va a permitir que Paraguay pueda vender su energía excedente en el mercado spot brasilero. Eso es categórico, lo viene... ¿Aún con Lula? Ni con Lula no va a permitir. Ni con Lula va a permitir, porque eso va a distorsionar, digamos, el esquema de Electrobras, que es dueña del 50% de la energía de Itaipú, que ellos sí salen a vender su energía en el mercado spot brasilero, y también puede distorsionar el precio de la energía dentro del Brasil. Acordate que si Paraguay sale a vender su energía excedente en el Brasil, va a competir directamente con Electrobras. Nosotros tenemos que acomodar las ventajas del Paraguay con lo que Brasil nos va a ir permitiendo. No, nosotros podemos traer desde el año del 2023, de fines del 2023, ya podemos traer el 100% de la energía que nos corresponde. O sea, ni siquiera hace falta imponer eso. No, eso está en el tratado. Okay. Eso está en el tratado. Lo que Paraguay tiene que hacer es tratar de incentivar la instalación de industrias, sobre todo electrointensivas, dentro del país, porque tenemos nada más que 12 años de excedente energético. A partir del año 13 ya Paraguay va a tener que buscar nuevas fuentes de generación, porque vamos a consumir el 100% de todas nuestras generaciones, incluyendo Yacyretá, Itaipú y Acaragui.
eso es fundamental para lo que se viene. Nosotros tenemos para compartir con la audiencia puntos, digamos, bien a estudiar para que todos entiendan lo que va a ocurrir dentro de un par de días. Mario, vos decís entonces que Lula tiene una política energética similar a la de Bolsonaro y nosotros tenemos que acomodarnos a ellos. Así mismo. Y excepto que tenemos la posibilidad de imponer el tratado. No, el tratado van a imponer ellos ya desde el primer momento, porque una de las condiciones del tratado es que Itaipú tiene que vender su energía a costo cero prácticamente en 2023, porque prácticamente se va a pagar totalmente la deuda, entonces va a bajar el costo de la energía en un 40%. Entonces la tarifa se va a reducir en un 40% y ellos quieren esa tarifa. Bolsonaro cedió, yo pensé que Bolsonaro no iba a ceder y cedió a una tarifa intermedia para todo el año 2022, cosa que yo pensé que no iba a suceder, cosa que hizo, yo pienso, para darle una mano política al presidente Audo Benítez, para que Paraguay pueda recibir un poco más de royalty, ¿verdad? Y dinero por cesión de energía en todo lo que va del año 2022. Porque son prácticamente la misma fórmula si nos ponemos a pensar ideológicamente. La tarifa tendría que haber bajado este año más del 20%, porque la deuda se redujo más del 20% y en el 2023 se reduce 40%. Y así entonces se termina de pagar totalmente la deuda de Itaipú. Itaipú queda con deuda cero. Es decir, Itaipú es una empresa que genera energía a costo. Está dentro del tratado. No puede poner un real ni un guaraní más de lo que cuesta producir 1 kilowatt de energía. Respecto a esto, las políticas sociales desde Lula y desde Bolsonaro. Bueno, yo pienso que Bolsonaro va a seguir manteniendo su política social, no tan, digamos, tan acentuada como la de Lula, pero acordate que el año 2023 va a ser un año fiscal bastante también complicado para el Brasil, entonces las políticas sociales se van a poder aplicar en cierta medida, ¿verdad? A partir del 2024 yo creo que la cosa se va a ir normalizando y van a poder seguir aplicando algunos planes sociales que anteriormente Lula implantaba, pero al comienzo yo pienso que no. Primero que entra con una nueva administración, lo cual eso requiere también un reordenamiento de todo el sistema, ¿verdad? Las nuevas te interrumpo ahí, autoridades. Mario, porque ayer estaba hablando con un colega encuestador justamente brasileño, me decía, mira, la verdad, Albert, es que el Brasil de Bolsonaro, realmente el Brasil cambió demasiado desde aquella vez que Lula fue presidente. Entonces, no es el mismo Brasil que le va a tocar a Lula el de hoy. Así mismo. Tiene una ventaja Brasil. Para el 2023 los commodities se van a seguir manteniendo altos, también el petróleo se va a seguir manteniendo entre 80 y 90 dólares el barril, ¿verdad? Acordate que Brasil ya es un gran productor de petróleo y gas. Sí. Entonces eso le favorece mucho a ellos, ¿verdad? Porque Petrobras es una empresa que genera miles de millones de dólares al año de utilidades, lo que le permite también al Brasil mantener su costo de energía fósil a un precio relativamente equitativo dentro de su mercado. Dentro de la política energética y de Petrobras está también la política del alcohol. No, el alcohol sigue siendo el puntal principal de la política de combustibles en Brasil, porque Brasil es el único país de América que nunca abandonó el plan alcoholero. Exacto. Desde el inicio del plan alcoholero nunca abandonó. Nosotros, por la mano de obra que genera. No solamente por la mano de obra que genera, sino que acordate que el alcohol queda el 100% de las utilidades dentro del Brasil, ¿verdad? Sí. No solamente, ellos tenían una industria azucarera muy desarrollada, con una tecnología muy alta. Sí. Es uno de los países que desarrolló su industria azucarera con un nivel de eficiencia muy alto, lo cual le permitió también desarrollar la industria alcoholera también con mucha eficiencia, ¿verdad? A pesar que en algunos países como acá principalmente el maíz sigue siendo un puntal de lo que es la destilación de alcohol acá en Paraguay, cosa que yo pensé que nunca iba a ocurrir. Hoy en día la mayoría de las plantas, de las grandes plantas de alcohol, ¿verdad? Sobre todo esta planta del grupo brasilero que está en la zona de Impasa, ellos prácticamente el 90% de su destilación es a base de maíz, no de caña de azúcar. Sí, así mismo. Pero de cualquier manera da trabajo también el maíz. Digamos. No solamente el problema es que el maíz compite con el
con la producción animal, porque es un elemento principal para la proteína animal también. Sí. Y el maíz tiene un precio relativamente muy alto dentro del mercado internacional, ¿verdad? Sí, varía bastante el precio. La caña dulce es estable. La caña dulce es estable y generalmente está por debajo del nivel del maíz, ¿verdad? Sí. Lo cual yo pienso que sigue siendo muy rentable la explotación de caña dulce para el alcohol. Es una gran política pública que el Brasil supo aprovechar. Espero que Paraguay lo haga también. Paraguay realmente, lastimosamente, Paraguay no siguió un plan alcoholero como Brasil. Brasil tiene más de 30 años de plan alcoholero, con una eficiencia y un permanente apoyo del Estado, sobre todo el BANED, del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que apoyó mucho a los productores de alcohol en Brasil. Política ¿verdad? Industrial también. Una política industrial, ¿verdad? Y desarrollaron su propia tecnología de extracción. Con este marco, ahora vayamos a los números. Digamos, acabamos de dar el marco económico social del Brasil y hemos dado un poco una perspectiva de las dos visiones país. Aunque coinciden ambas visiones en industrializar Brasil, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Entonces, son políticas ya de larguísimo plazo. Respecto a las elecciones, Mario, tengo que contarte algunas cositas. Sobre todo que si las cosas no cambian en cuanto a los movimientos electorales, en cuanto a el mensaje electoral de cada uno, es difícil para Bolsonaro ganar estas elecciones. Sí, es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Así es. Es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, Bolsonaro sigue manteniendo una gran diferencia de electores en el sector, por ejemplo, de las religiones protestantes. Hay una diferencia enorme a favor de Bolsonaro con respecto a Lula. Tiene más de 30 puntos encima de Bolsonaro. Y en la parte católica, Bolsonaro tiene más de 35 puntos encima de... Lula tiene más de 35 puntos encima de Bolsonaro. Sobre Lula y sobre Bolsonaro, en la Iglesia Católica ocurrió algo espectacular este fin de semana pasado, cuando un monseñor, estando Bolsonaro presente, dijo: acá tenemos que decidir si somos cristianos o católicos, agradeciendo la visita del presidente Bolsonaro, pero digamos dejó clara la posición de la Iglesia Católica, prácticamente a favor de Lula. Sí, y Lula también, para no chocar con los protestantes, ¿verdad?, no fue a la procesión de la Virgen de Aparecida. La Virgen Aparecida, ¿verdad? Sí. Él personalmente no estuvo ahí, ¿verdad? Una concurrencia multitudinaria en Brasil, porque es la Virgen María Aparecida, como la Virgen de Cacupé para ellos, ¿verdad? Exacto. Que todos esos años tienen una concurrencia multimillonaria, indudablemente, de gente que va ahí a encomendarse a la Virgen, cosa que Lula no apareció en ese momento para no estar, digamos, en contraparte con los protestantes, ¿verdad? Pero sí, está muy definida la posición. Está definida en ese aspecto. Lo que sí, Lula tuvo un pequeño repunte en el departamento sur del Brasil con respecto a Bolsonaro, y las ventajas en los departamentos del norte y se mantienen muy altos a favor de Lula. Ahora, que en el sur Lula haya tenido nuevos adherentes fue algo llamativo en el mundo de las encuestas, realmente. Sí, porque como pienso y me comentaste fuera del micrófono, ¿verdad?, Lula salió a buscar los votos que no son suyos. Así es. Sobre todo Río de Janeiro, Mario. Sí, que Río de Janeiro es el bastión de Bolsonaro. Acordate que el gobernador y el prefecto de Río de Janeiro son aliados de Bolsonaro, ¿verdad? Sí. Nosotros trajimos un par de cuadros estadísticos para compartir con la ciudadanía, pero básicamente resumen que las autoridades de Río de Janeiro están con Bolsonaro, pero el pueblo está cambiando y la ciudadanía empezó a entender, sobre todo hay una ciudadanía calificada, Mario, que no se dejó llevar, digamos, por la campaña que vendía muy bien, trató de vender Bolsonaro, pero el voto calificado en Río de Janeiro ya es de Lula. Sí, yo pienso que sí. Acordate que el estado de Río de Janeiro también es un estado muy inclusivo. Ahí tenés el tema de la cuestión de la inclusión de sexo, ¿verdad? Que es el estado más liberal que tiene el Brasil, ¿verdad? Ahí hay se tratan como igual los travestis, los transgéneros, las lesbianas, los homosexuales, están todos en un mismo nivel, ¿verdad? Cosa que Bolsonaro no apoya mucho eso, digamos, porque él es pro vida, ¿verdad? Entonces siempre hay una diferencia, lo cual eso hizo que seguramente
el expresidente Lula haya podido ganar más adherentes en el estado de Río de Janeiro. Sí, Lula buscó votos en donde no los tenía, entonces el Río de Janeiro y la zona sur sobre todo fue el foco principal de esta campaña de la segunda vuelta, y hay que entender acá que el campesino, la persona que está trabajando en el campo, que depende de una empresa agrícola, es de Bolsonaro. Sin embargo, el urbano está ganando votos urbanos Lula, y la verdad es que cada uno se va a agarrar de aquellos votos duros. Sí, ahora tanto Lula tuvo una política muy progresista durante su gobierno para el sector agrícola y el sector productivo. No te vayas a olvidar que Lula posesionó a Brasil como el mayor exportador de carne del mundo durante su gobierno, ¿verdad? Sí. Donde los grandes frigoríficos brasileros como JBS, Mafric y todos ellos han obtenido créditos multimillonarios del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, lo que le permitió salir a comprar activos en ese momento muy baratos con un real valorizado, y se posicionaron como mayores exportadores de carne del mundo. JBS es un frigorífico que tiene planta en toda parte del mundo, tiene planta en Australia, tiene planta en Estados Unidos. Está en el top 5. Es el número uno, el mayor exportador individual de carne del mundo. No solamente de carne, sino que incursionó también en el mercado avícola, y también está incursionando en el mercado de peces de cautiverio. Y está en el Paraguay. No, JBS salió del Paraguay. Salió del Paraguay, tenía la planta más grande que estaba en Orqueta, que fue inaugurada justamente por John Batista, que era el CEO en ese momento de JBS, y después vendieron la planta cuando ellos empezaron a tener los problemas con el famoso Lavallato, porque JBS, se le involucró, me acuerdo. JBS sí, estaba involucrado en algunos créditos con el BNDES que lo involucraban a créditos que estaban, digamos, sobredimensionados a la capacidad financiera de la empresa. Lo que también le permitió ser el número uno del mundo. Exactamente. ¿Verdad? Estoy seguro que Brasil tiene una potencia productiva muy grande. Yo también creo que Bolsonaro todavía puede levantar, pero así como vienen las cosas, gana Lula. Así como vienen las cosas, gana Lula, pero como dicen los muchachos en política, no hay matemática, 1 más 1 puede ser 3. Bueno, nosotros estábamos calculando, los colegas de Brasil tienen algunos datos importantes, y sinceramente, viendo cómo Lula fue a buscar abiertamente los votos que no los tenía, realmente está consiguiendo subir, aunque llegar al 50% es todo un paradigma en las elecciones, Mario. Sí, es un paradigma. Yo creo que van a ser una de las elecciones más participativas del Brasil en los últimos 15 años. Porque la gente pro Lula y la gente que no es tan bien partidaria de Lula van a salir a votar, de ambos lados van a salir a votar, lo que igual puede inclusive ser una segunda vuelta muy apretada para ambos candidatos. Sí, un analista, colega nuestro, decía, estas son unas elecciones que se dan entre anti-Lulas y anti-Bolsonaros. Así mismo. Realmente les mueve un motor contra los modelos. Así mismo. Entonces, a mí me mueve el antilulismo. Entonces la gente, digamos, más tradicional del Brasil se mueve y hace campaña para que las cosas no sean... Es algo muy similar a lo que ocurrió en Estados Unidos en la última elección, ¿verdad? Con Biden y Trump, ¿verdad? Que la gente era un modelo político implantado por Trump y un nuevo modelo político implantado por los demócratas, los cuales ganaron los demócratas, ¿verdad? Porque son más inclusivos, y Trump era una persona más radical en algunos aspectos, lo que permitió que gane Biden, ya un señor maduro, un señor de mucha edad, ¿verdad? Uno de los presidentes, digamos, con mayor edad en los últimos 15 años en el Brasil. Sin embargo, en Estados Unidos. Sin embargo, se lo votó y por poca diferencia ganó. Por poca diferencia ganó. Hay que entender también, y a la ciudadanía que nos escucha y nos ve, les quiero contar que el fenómeno Bolsonaro cambió bastante el plano político del Brasil como conjunto. Sobre todo de los partidos políticos. Muchísimo. No solamente en Brasil, a nivel mundial, ¿verdad? Porque imagínate ahora en Italia, la ultraderechista primer ministro italiana era una persona que hace exactamente 1 año y medio o menos de 1 año y medio nadie le daba un voto. Y hoy en día está dirigiendo
la República Italiana, ¿verdad? Sí. Es increíble los cambios que existen en el siglo XXI. Los cambios no son ya, digamos, muy lentos, son muy rápidos. Sí. Y si uno no se va actualizando, va quedando de lado. Es importante que entendamos la conformación de los partidos políticos brasileños. En las elecciones del 2002, Serra contra Lula, realmente fue aplastante la victoria de Lula. Y Serra era de un partido muy, digamos, establishment fuerte. Sin embargo, Lula rompe ese esquema y aquel partido político pasa a ser prácticamente la mitad de la propuesta de Lula. Luego, Almin y Lula casi empatan en las siguientes elecciones. Hoy Almin prácticamente forma parte de Lula. Sobre todo entendiendo que le ven y le venden Lula y Almin a Bolsonaro como el antidemocrático. Entonces ellos dicen, nosotros no estamos ante una lucha de modelos, estamos ante una lucha de democracia o no democracia. Y ahí hay que entender que en las terceras elecciones que estoy citando una tras otra, ¿verdad? La de Almin, primeramente la de Serra, luego la de Almin, luego Serra otra vez, y después Aécio Neves y después Haddad. ¿Dónde viene el fenómeno Bolsonaro? Cuando ese PSDB se debilita y Bolsonaro implanta una política más frontal a la izquierda. Así mismo. Y también lo que le perjudicó mucho a Lula fue el tema del impeachment a Dilma Rousseff con el famoso lavallato y todas las cosas que salieron a la luz, ¿verdad? Y el famoso contubernio entre Odebrecht, que manejaba prácticamente toda la obra pública en el Brasil, ¿verdad? Y el promotor de las obras públicas en el exterior era Lula. Sí. De la propia empresa, con otras empresas brasileras que hicieron obras multimillonarias. Diríamos que eso sobre todo en África y en alguna parte de Centroamérica también, ¿verdad? Financiada por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, lo que le permitió también a ellos desarrollarse fuera del Brasil. Con competitividad. Claro, con competitividad, ¿verdad? Cosa que en Perú también. En Perú fue una de las causas en la cual el presidente Alan García estuvo involucrado. También el expresidente que le hicieron renunció, el expresidente de Perú también fue asesor de Odebrecht. En fin, ellos manejaron toda esa parte porque también había una gran, digamos, coincidencias ideológicas entre varios países de América del Sur, sobre todo Ecuador, que era también de tendencia socialista. Sí. Y también Argentina. Había una unión, digamos. Había una unión entre ellos, ¿verdad? Lo cual está demostrado que el único presidente que pudo conseguir una alza de los royalties fue el presidente Lugo, porque los demás presidentes nunca pudieron conseguir un aumento de los royalties. Sí, la izquierda se apoyó mutuamente. Ese fue un favor político de Bolsonaro con respecto a la política también del presidente Lugo dentro del Paraguay, ¿verdad? Que permitió del presidente Lula. Sí, el presidente Lula con respecto a Lugo, ¿verdad? Sí. Con respecto a Lugo. O sea, pero ese tema de apoyarse empresarialmente entre partidos no es solamente de la izquierda, también la derecha. No, también la derecha. Con grandes empresas también. Con grandes empresas, pero acordate que el equipo de Lula gobernó Brasil prácticamente casi 16 años. Y 2 periodos de Lula y 2 periodos y medio de Dilma. Bueno, pero ahí, en palabras de Cristina Kirchner, se desató una guerra judicial, un lawfare. Entonces, hoy ponen mucho en duda las figuras de la izquierda en América Latina, ponen mucho en duda los poderes judiciales de los países. Bueno, eso sí, pero Brasil tiene un poder judicial bastante fuerte, ¿verdad? Y lo que tiene Brasil es que tiene una política económica que manejan tanto los socialistas como los de derecha. Entonces eso hace que Brasil tenga una política económica mucho más estable que la Argentina. Acordate que Brasil es el país que más creció en Sudamérica después de la pandemia. Exactamente, es un país productivo y no deja de exportar. Inmensamente productivo y con un gran consumo interno, que es lo principal. Generalmente al brasilero, cuando el consumo interno está en alza, no le interesa exportar porque deja mucho más dividendo la venta interna del Brasil que exportando sus productos.
Así mismo. Es increíble, es un mercado extraordinario Brasil. Paraguay nosotros desaprovechamos muchísimo, Sí. buscando un mercado afuera si el mercado está acá enfrente. Es uno de los mejores mercados y como dijimos al inicio, es el latinoamericano más consumidor. Es más consumidor. Sí. Por eso el éxito de Ciudad del Este. Exactamente. Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, todo eso. Sí. Esas ciudades que viven el turismo de compra se debe a la consumismo. avalancha de los brasileros, indudablemente. A pesar de todo eso que los brasileros ya implantaron su zona franca en toda la frontera brasilera, ¿verdad? Hay zona franca ya en Foz de Iguazú, hay zona franca en varios estados limítrofes con Paraguay. Tienen zona franca, tienen duty free también. Lo mismo siguen comprando en Paraguay. Fíjate que se vienen nuevas épocas, nuevos tiempos con Brasil. El Paraguay tiene nuevos puentes. También. Ahí va a cambiar bastante. Ese nuevo puente va a dar un gran desarrollo también a la ciudad del presidente Franco, ¿verdad? Y no, básicamente tenemos una relación brasileño-paraguaya renovada. Súper renovada. Acordate que toda la parte del Alto Paraná y gran parte de la zona, inclusive ya de San Pedro, también está llena de colonos brasileros, que son ya paraguayos, pero de origen brasilero, ¿verdad? También el Chaco. El Chaco también, sobre todo en la zona del Alto Paraguay. Hay muchísimos ganaderos brasileños que apostaban en la zona del Alto Paraguay ya hace más de 20 años. Son inversores de verdad. Inversores de verdad, con un gran desarrollo ganadero en la zona del Alto Paraguay. Ahora, Mario, volviendo a la etapa que nos toca analizar, que es las elecciones que se vienen en Lula versus Bolsonaro. Haceme una pregunta que yo necesito que se me haga para que yo le aclare a la ciudadanía. La pregunta que quiero que me haga Sí. es ¿por qué las encuestas se equivocan antes de las elecciones? Pregúntame. Sí, realmente eso es lo que todo el mundo quiere saber, por qué las encuestas se equivocan antes de las elecciones, ¿verdad? Cosa que antes había muy poco margen de error, ahora los márgenes de errores son realmente llamativos. Sí. Bueno, aclarando un poco las cosas, ¿verdad? Siempre decimos, y le digo siempre a Bruno, que las encuestas son solamente una fotografía de ese momento, lo cual hay que entender que puede ocurrir algo al día siguiente y cambiarían los números. Pero básicamente cuando una elección está bastante cantada en el resultado, es decir, estamos hablando de que Lula tenía ya una superioridad mayor al 8%, el fanático de Lula o el fanático de Efraín, en el caso de Paraguay, suponete, Sí. ya no se va a ir a votar. Porque sabe que gana su candidato. Exacto. Cuando las cosas están muy polarizadas, las encuestas previas a las elecciones dan un 1-1, cabeza a cabeza, muy cerca uno del otro, los fanáticos de ambas partes siempre se van a votar, movidos por ese peligro de perder. ¿Qué pasó? Bolsonaro empujó cambiar esa encuesta, cambiar esa realidad. ¿Cómo empujó? Hizo que todos sus votos fieles y los que no eran fieles, los nuevos votos que pudo conseguir para el día de, vayan todos a votar. Sin embargo, el que sabía que iba a ganar Lula, qué sé yo, se quedó a desayunar en su casa, se fue su sobrino a votar, él se quedó tranquilo. Entonces, en las elecciones, en las encuestas decían, gana Lula por 8, por 10, pero después en las generales sale por 4 o 5 puntos de diferencia y la gente dice, ¿qué pasó? Es que realmente la gente en opinión opinaba que iba a votar por Lula. Ahora los votos que efectivamente sí ocurrieron son menores para el sector de Lula y sin embargo el que quería cambiar ese número, esa desventaja, es el que empujó la cantidad de gente que fue a votar. Sí. Que fue mucho más gente bolsonarista que a lo mejor el propio Bolsonaro había previsto. Entonces, hay que entender muy bien que el día D no es el reflejo exacto de las encuestas anteriores. Realmente es un análisis... Puede pasar en Paraguay, ¿eh? Claro que puede pasar en el Paraguay. Lo que pasa es que yo veo una apatía en las elecciones para el 2023. No veo un entusiasmo en la gente, sobre todo en los jóvenes con quien yo hablo mucho, ¿verdad? No veo un entusiasmo para las elecciones en 2023, así como está sucediendo en el Brasil, ¿verdad? Por ejemplo, esto que acabas de decirme, ¿verdad? Va a reflejar también que en esta segunda vuelta, tanto los bolsonaristas como los lulistas van a salir todos a votar, porque la diferencia va a ser muy apretada. Van a salir todos a votar. Todos van a salir a votar. Inclusive los que no votaron en la primera vuelta van a salir a votar en segunda vuelta.
Entonces realmente va a ser una elección bastante participativa y con un final, digamos, a veces imprevisto tal vez. Así mismo, así mismo. Bueno, hay que decir que Lula viene ganando y que probablemente sea difícil cambiar la situación. Sí, fue así, sí, pero no imposible. Pero no imposible, es muy importante esa aclaración. Sí, ahora, con respecto al Paraguay, cuando vos haces unas encuestas, ¿y por qué la pregunta que me tenés que hacer también probablemente es ¿por qué la apatía? Después de cuántos años de democracia. Bueno, pero la apatía es porque el paraguayo tiene un carácter totalmente diferente al brasilero para empezar, ¿verdad? Sí, eso para empezar. Nosotros somos budistas sin saberlo. El paraguayo vive al día, ¿verdad? No se fija en el futuro ni en el pasado. Un problema de filosofía. Es un tema filosófico, sí, ¿verdad? Sí. Nosotros vivimos al día. Nosotros no nos fijamos ni en el futuro ni en el pasado. Solamente nos enfocamos en el presente, ¿verdad? Sí. Cosa que también... Hay una cuestión antropológica también. Antropológica. Sí. Es típico de los guaraníes también que vivían al día, ¿verdad? Los guaraníes vivían al día y estaban en un sector hasta que se acababa la comida y emigraban a otro sector para que ese sector donde se acabó la comida, después de 10 años pueda volver a tener comida y volver al mismo lugar, ¿verdad? Y ese es nuestro ADN y se nota en todas las políticas públicas. En todas las políticas públicas. Lastimosamente acá no hay políticas públicas de largo plazo. No, ni a mediano plazo. Ni a mediano plazo. Y todavía no tenemos la conciencia ni la responsabilidad de dejar lo que está bien hecho y modificar lo que está mal. Bueno, esa puede ser una de las respuestas de la apatía. Yo tengo también otra desde la perspectiva de los encuestadores. Ocurre lo siguiente. Las grandes encuestadoras que ya hace un tiempo han optado por no permitir que se publiquen sus datos, al menos bajo su firma, permiten tal vez bajo otras firmas, pero las grandes encuestadoras se encuentran con lo siguiente. Las campañas políticas consiguen encuestadores que pueden publicar datos digamos sesgados en cuanto desde el principio, desde la pregunta ya es sesgada, entonces salen datos sesgados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un candidato publica una mayoría aplastante, el caso de la Concertación, por ejemplo, todas le publican a Efraín casi 15 puntos arriba del siguiente. Están cometiendo un error grave, porque están cometiendo el mismo error que se comete cuando la gente duerme y dice, no, si Efraín ya pasea. Entonces, probablemente lo que va a ocurrir el 18 de diciembre va a ser una apatía impulsada por este tipo de números que no son reales. Puede ocurrir un batacazo de Burt o Fleitas, porque claro, los efrainistas ni siquiera estaban tan cómodos con sus 15 puntos arriba que pueden quedarse en su casa. Agarrándonos de las encuestas que están publicando, puede ocurrir. Sí, porque es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Entonces, puede ocurrir que ese día, el día de Fleitas lleve camiones, invierta Fleitas, invierta Burt, y al final Efraín puede quedar empatado con los otros dos. Así mismo. Entonces, cuidado con publicar encuestas que de repente uno cree que les favorece. Yo le hablo a los jefes de campaña ahora desde esta perspectiva, porque realmente lo que están logrando es aumentar la apatía. Así mismo. En el caso del Partido Colorado está un poco distinto. Estamos viendo diferentes movimientos. Hay una superioridad desde lo de Cartes Peña, pero uno nota que también el opositor está haciendo su trabajo de levantar lo que le den tiempo. Lo que le dé el tiempo. Sí. Entonces, puede llegar a ser más participativa la elección colorada que la elección de la Concertación, que prácticamente quedó con un monocolor. Sí, no, indudablemente que la participación colorada va a ser mayor que la Concertación, ¿verdad? Indudablemente, porque ya tiene una capacidad de mover a la gente impresionante. Lo que yo no veo es en el 2023 una gran concurrencia para las presidenciales. Eso no veo, ¿verdad? Y la juventud está motivada por otras cosas, ¿verdad? Ahí tendré el tema de Odesur, por ejemplo, que todo el mundo pensó que iba a ser un fracaso. El éxito se debe a los atletas paraguayos, que son realmente verdaderos héroes, porque con las limitaciones que hay en este país para desarrollar el deporte, poder llegar a lo que llegamos, yo creo que es un triunfo extraordinario, no de los que organizaron Odesur, sino la voluntad que tienen los atletas paraguayos para poder posesionarse, inclusive con pequeños recursos y con pequeñas posibilidades de salir adelante, ¿verdad? Porque son a pulmón directamente. En otros países como Brasil, que es un país que organizó la Olimpiada, por ejemplo, en Río de Janeiro,
tienen todo un equipo para desarrollar sus atletas, ¿verdad? Por eso tiene el país que más medallistas tiene en Sudamérica, ¿verdad? Nosotros realmente somos fuera de serie porque acá no existe una política, digamos, para formar a los atletas paraguayos, cosa que está muy relegada, ¿verdad? Y sobre todo por algunos deportes que realmente no tienen mucha concurrencia, mucha afición. Se dio cuenta acá en la juventud, Mario, es admirable en todos los campos. En todos los campos. Yo tengo bien medido esto. Vos tenés jóvenes excelentes destacándose en cualquier sector de cualquier parte del mundo, y vos decís con una educación tan precaria, ¿verdad? Así mismo. Eso es lo que hace que realmente tenga mucho valor. El doble de valor. El doble de valor, digamos, porque nosotros calculá que desde hace más de 30 años, ¿verdad? No se ha podido arreglar la infraestructura edilicia del sector educativo. Yo no te estoy hablando de la reforma. O de la reforma o del contenido. No se ha podido arreglar la infraestructura edilicia de los centros educativos. Hasta hoy en día siguen dando clases debajo de los árboles, con miles de millones de guaraníes de presupuestos anuales. Desperdiciado. No solamente, el Paraguay malgasta más de 1.200 millones de dólares al año. El Estado paraguayo malgasta, usa mal el dinero, ¿verdad? Cosa que va a ser imposible en los próximos años porque la coyuntura internacional no va a permitir eso. Va a dar. La obra pública no va a estar tan dinámica, digamos. No, la obra pública va a depender del dinamismo de sus empresarios, no del Estado paraguayo. Digamos, las constructoras van a tener que poner plata de su bolsillo, claro, digamos. Van a tener que conseguir fondos de afuera para poder construir, ¿verdad? Y buscar concesiones. Buscar concesiones a través de la ley llave en mano, ¿verdad? 5074 me parece que es la ley, ¿verdad? La cual le permite a uno, ¿verdad? Efectivamente va a poner plata el constructor. Vamos a ver. Constructor, sí. Yo creo que Paraguay no tiene otra salida para el próximo año de mantener ese esquema porque estamos llegando al límite de la capacidad de endeudamiento y el año que viene vamos a pagar prácticamente más de 600 millones de dólares de intereses. Eso hay que pagar con recursos genuinos. No se puede emitir deuda para pagar intereses solamente para pagar capital. O sea, tendríamos que aprovechar todo tipo de ofertas internacionales que nos hagan para... Eso depende también de la habilidad de los empresarios de poder conseguir créditos relativamente baratos para que el Estado paraguayo pueda también tener un costo más bajo. Yo te diría, si me permitís, hablando de vuelta en la juventud paraguaya, ¿qué es lo que le puede despertar al paraguayo para ir a votar en abril? Y bueno, realmente paraguayo no sé qué le podría despertar para ir a votar en abril. Porque hay un nivel de conformidad muy alto en el Paraguay. Hay un nivel de conformidad muy alto. Tenemos una ventaja que sigue siendo un país muy barato para vivir. Calcula que vos por 7.000 guaraníes te vas a comer en un supermercado. 7.000 guaraníes, $1. Mario, pero los jóvenes que conozco, y digamos que aumenta mucho esta cantidad, ya conocen otros países. Sí, ya conocen otros países. Y ellos sí que se dan cuenta que dicen, Argentina con toda la crisis que tiene, ofrece mejores servicios. Pero lógico, ofrece mejores servicios porque está mejor organizado. Está mejor organizada. No solamente eso. Hay más control también. No solamente eso. Hubo una política de infraestructura pública que a pesar de la crisis ellos siguieron haciendo, ¿verdad? Ahí tenés el caso de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que ha sido gobernada por Macri una temporada, después Rodríguez Larreta. Ellos tienen prácticamente casi más de 16 años de gobierno. Siendo oposición, ¿verdad? A pesar de todo eso, una ciudad que funciona bien, tiene un medio de transporte relativamente bueno. Mario, pero las ciudades pequeñas también tienen una capacidad. Todo. En todas, no solamente acá, andate acá a Formosa, anda a ver lo que es la costanera Formosa. Y es uno de los datos que hemos relevado. Los jóvenes conocen realidades distintas y yo creo que ese es el punto de inconformidad que podemos apelar. Sí. Y no solamente eso, con recursos... Los parientes también, que a veces le mandan fotos. Lógico, dicen, yo trabajo acá, pero mira cómo me rinde la plata. Inclusive con recursos muy desordenados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Formosa tiene un hospital de alta complejidad de primer mundo, cosa que nosotros no lo tenemos. A pesar de IPS, con serios problemas. Recién ahora se están construyendo se está descentralizando IPS, tanto en la zona de Itapúa como en la zona de Coronel Oviedo, de Ciudad del Este, que se han hecho hospitales de primera línea, se están terminando, ahora está empezando el Hospital del Sur también, que va a ser un gran hospital, pero no solamente la parte edilicia, eso hay que mantener y tener el personal técnico adentro para que funcione, lo cual eso demanda también formación, ¿verdad? Sí, yo creo que los jóvenes van a tener que despertarse y de verdad elegir algo que no sea lo mismo. Así mismo.
Entonces, yo creo que la única esperanza en los próximos 10 años es la juventud paraguaya, que indudablemente tiene un motor escondido. Se vio esto con me gusta esa frase, ¿sí? Tienen un motor escondido. Tienen un motor escondido. Se vio esto en Odesur porque calcular que el partido de los famosos Puinandí, el fútbol de playa, ¿verdad? Empezaba a las 5 de la tarde y a las 2 de la tarde estaba el estadio lleno. Había gente que quedó afuera, esperando 3 horas para poder entrar. Eso te da la pauta de la motivación de la gente joven. El deporte, por ejemplo. ¿Cómo les motiva tanto a ellos el deporte? ¿Por qué no les motiva la política? ¿Por qué no les motiva inmiscuirse en política para poder cambiar este país a una mejor gestión política, que es lo que nos falta a nosotros? A nosotros falta una mejor gestión política. El principal problema nuestro es que nosotros vivimos en un eterno comenzar. Sí. Y nada terminar. Todo empieza de nuevo acá y nada se termina. Ocurrió con el Metrobús. Ojalá que no ocurra con el tren de la cercanía. Se necesita cambiar esos transportes públicos. No, el transporte público acá indudablemente necesita una alternancia. Necesitamos otro medio de transporte público aparte del sistema que tenemos normal, ¿verdad? El tren de la cercanía es una necesidad para el país. Es una necesidad, no solamente eso, sino que va a desarrollar todo un polo dentro del departamento central muy importante, que es toda la zona desde Luque hasta Ipacaraí. Sí, que es una zona que se va a poblar muchísimo y va a dar una mejor calidad de vida a la gente. No, y nuevos comercios, desafíos mejor para calidad los jóvenes. de vida, mejor calidad de la vida de la gente, y el tipo va a poder salir a una hora y llegar a una hora determinada a su trabajo holgadamente. Mario, ¿y eso sería con un préstamo que hagan los coreanos, que consigan los coreanos, que presten? Es decir, es una excepción en ese 2023 que tan problemático viene, ¿verdad? Es una hiper excepción. No existe en el mundo un crédito a la tasa 1.1% en este momento. Y Corea realmente está capacitada, yo te digo porque no. Acordate que no solamente Corea está capacitada. Seúl es la capital más tecnológica del mundo. Seúl. Más tecnológica que Singapur inclusive. Entonces te podés imaginar la capacidad que tiene Corea. Aparte como la gente piensa que hay algún arreglo entre los coreanos y qué sé yo, las entidades acá, cosa que yo no creo. Acordate que la última expresidenta coreana tuvo un juicio político y el Palacio Celestial pasó a una celda con una cama de cemento y una almohada. O sea, allá el que las hace las paga. Las paga y las paga sobre muy todo mal. Con el bien público, ¿verdad? Así mismo. El presidente Samsung, el conglomerado más grande de Corea, también estuvo involucrado al presidente, lo cual estuvo 5 años presos, ¿verdad? Y no puede ejercer la dirección de la empresa por más de 15 años. No, pero aparte son firmas internacionales que realmente cuidan mucho su imagen, Mario. No solamente la imagen, sino que un proyecto para Corea de una obra como 300, 400, 500 millones de dólares es como hacer una vereda en Seúl. Una vereda, así mismo. No es absolutamente nada. Sí. Aparte, el principal problema creo yo que de este asunto es que es un convenio de gobierno a gobierno, lo cual no va a permitir que algunos sectores puedan meter la mano donde no tienen que meter. Claro. Las constructoras van a tener que firmar con otras empresas serias a las cuales van a tener que rendir ciertas calidades. No solamente eso. El responsable del proyecto es el Ministerio de Transporte de Corea y el Ministerio de Obras Públicas. Acá no estamos hablando de las empresas que van a construir el tren de la cercanía, porque el Ministerio de Transporte de Corea es responsable del proyecto así. Claro. El Ministerio de Transporte le va a controlar a la empresa que hagan, porque ella es responsable, no la empresa que venga a hacer el tren de la cercanía. Se llama Molit. Sí. Y ellos manejan, me contaron, más de 60 mil millones en un presupuesto. No, esto no es absolutamente nada. Y el tren de la cercanía es un proyecto que tiene casi 15 años. No, ya, yo creo que esta vez la juventud va a empujar. Tiene que anotar los jóvenes cuáles son los senadores que están votando a favor, y la verdad que tienen que darle el voto de confianza, se merecen si es que lo logran sacar esta ley de marco que pide el gobierno de Corea. Mario, para cerrar un poco lo de Brasil y atando con la juventud paraguaya, ¿el voto Lula es el voto del joven calificado? El voto de Lula es el voto del joven calificado. Y el voto de Bolsonaro tal vez es la persona adulta, es de educación secundaria. Educación secundaria. Con esa... No, la parte de adulto, el de 58 a 60 años para arriba, también tiene ventaja, tiene Lula. Exactamente, están dando ventajas hacia Lula. Eso tiene Lula ventaja. Mario, te juro que tendríamos que hablar con más
más puntualización, pero vamos a aburrirle demasiado a la gente, así que quedemos para la próxima vez. Bruno es irreemplazable, nosotros estamos haciendo nosotros estamos trabajo de soporte nomás, ¿verdad? De soporte, y este análisis que con, digamos, el conocimiento que nos toca y el cariño que nos merece este espacio, lo hacemos con muy buena voluntad. Espero que la gente haya entendido que el Brasil está por dar un salto importante en sus elecciones. Realmente va a cambiar la política brasileña si es que Lula es presidente. Sí, va a cambiar la política brasileña. Con respecto a nosotros va a cambiar. Yo creo que Lula es más flexible que Bolsonaro, lo cual eso le va a dar una pequeña ventaja a Paraguay para la negociación en el 2023 del anexo C, ¿verdad? Que probablemente le toque a uno de estos tres: Euclides, Efraín o Santi Wins. Así mismo. Santi Wins digo porque cualquiera de los dos puede ganar. Sí. Bueno, muchas gracias, Mario, gracias Kevin. A vos, Albert, a Kevin también. Gracias, audiencia, espero que hayan entendido el proceso que se viene. Nos vemos en las próximas semanas.